Imagínense, hermanos, el impacto que se podría tener como iglesia en esta semana en que las señoritas tuvieron esta semana de énfasis y que dentro del programa pudieron dedicar un tiempo para dar testimonio, para hablar de Cristo, para compartir la palabra. Vino a mi mente, ¿verdad? ¿Qué pasaría en nuestra iglesia, hermanos, si esa forma de vida sea la forma de vida de nuestra iglesia? Imagínense, hermanos, varones testificando acá, jóvenes testificando allá, los niños testificando, todos hablando de Cristo, ¿verdad? En plazas, en lugares públicos. Vino a mi mente, ¿no? Lo maravilloso que sería, ¿no? Ese trabajo, ahora sí que de impacto de la iglesia en el mundo. Ojalá que se repita pronto esto, hermana Abby, ¿verdad? La hermana que está encargada de esto, se repita pronto esto. Y ojalá los demás departamentos también tuviéramos esa visión evangelística, esa visión misionera, esa visión, hermanos, porque la iglesia justifica su razón de ser cuando testifica, cuando habla de Cristo. No queremos, hermanos, convertirnos solamente en un club social. Queremos cumplir el propósito por el cual Cristo fundó su iglesia. Y eso es muy importante. Vamos a ver este pasaje, hermanos, que ya leímos. No lo volveremos a leer, solamente ir considerando algunos aspectos importantes. El tema que nos ocupa hoy es de mendigo a honorable. De mendigo a honorable. Jericó, hermanos, es históricamente muy conocido. Todos sabemos lo que sucedió allí siglos atrás. Jericó era conocido como la ciudad de las palmeras. Era la ciudad estratégica que Josué consideró para conquistar la tierra. Jericó. Siglos después, el rey Herodes la embelleció a Jericó con estanques, con jardines, hipódromos, anfiteatros y la construcción de sus palacios. El historiador Flavio Josefo, historiador judío, describió a Jericó como un valle lleno de estanques y jardines. Entonces era bonita la ciudad de Jericó en esos tiempos. ¿Qué le hacía falta? ¿Qué le hacía falta, hermanos, a una ciudad próspera, a una ciudad autosuficiente, una ciudad rica? ¿Qué le hacía falta? Pues muchas cosas. Entre ellas, la riqueza espiritual. Eso sí le hacía falta. Y por eso el Señor Jesucristo la visitaba con cierta frecuencia, para enfocar su ministerio, hermanos, en Jericó, pero muy especialmente en dos personajes. En dos personajes. Uno de ellos, Zaqueo. Y el otro, el frágil ciego Bartimeo. Los dos contrastaban por su perfil social. Zaqueo era un rico funcionario del Imperio Romano. Y Bartimeo, pues era un frágil ciego. Era muy notorio el contraste de estos dos. Y dice el pasaje, hermanos, que vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Era insignificante, hermanos, para la familia de Bartimeo era una persona que no valía. Y el único provecho que le sacaban a él era colocarlo, llevarlo a un lugar público donde él causara lástima y entonces pedir limosna y recibir algo. Y la familia le hacía ese favor o ese mal, pero llevar a Bartimeo allí, sentarlo y sacarle algo de provecho. Era muy triste, hermanos, el sentir de la familia de él, porque creo que ellos eran los que lo llevaban. Estaban ciegos también. Ciego Bartimeo físicamente y la familia de él ciegos espiritualmente. Abundan, hermanos, abundan los hombres y mujeres con esa ceguera hoy en día. La ceguera espiritual, la ceguera emocional. Personas que poseen prestigio, riquezas, renombre, pero no tienen luz en sus almas. Están en tinieblas. Y digo, hermanos, personas con renombre, personas con prestigio, personas con muchas riquezas, están ciegos espiritualmente. Hay una historia, hermanos, que me impactó cuando la leí. Una historia muy triste, que fue real, fue una historia real, sucedió. El mejor gastroenterólogo era su profesión. Vivía en una gran ciudad. Tenía un lujoso consultorio en una de las ciudades o de los edificios de mayor estatus social. Atendía a pacientes dispuestos a pagar cualquier cantidad de dinero por su salud. Se trataba de un médico exitoso, pero con un enorme punto ciego en su vida, que lo hacía vulnerable y escondía entonces él una frustración y la culpa de descuidar a su familia. Este famoso médico se refugió en el alcohol y en una relación de adulterio. Su esposa le buscó ayuda, pero su orgullo respondió que no la necesitaba. Por causa del alcohol, con frecuencia erró en el diagnóstico y en el tratamiento de sus pacientes. Poco tiempo después, las demandas empezaron a llegar a su oficina. Sus colegas lo abandonaron, le retiraron todo apoyo. Sus amigos le cerraron las puertas. Su esposa y sus hijos huyeron de la casa. No fue visto. Hasta que un día lo encontraron acostado en la calle, durmiendo sobre viejas piezas de cartón y pidiendo monedas para comer. Es la historia de un hijo pródigo moderno. Personas con prestigio, personas con mucho conocimiento, con muchas riquezas, pero esa ceguera espiritual los convierte en un mendigo. Vamos a ver, hermanos, este pobre hombre. Vamos a ver, apoyarnos también en algunas diapositivas ahí. Leyendo nuestro pasaje, hermanos, nos damos cuenta que Bartimeo estaba ciego, pero no sordo. Dice el versículo 47, y oyendo, tenía los oídos bien despiertos, que era Jesús Nazareno quien estaba pasando, comenzó a dar voces y a decir,
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante detenernos aquí, hermanos, en este punto, porque miren ustedes, cuando informaron a Bartimeo que Jesús se estaba ya retirando de la ciudad, él hizo lo que sabía hacer. Y lo que él sabía hacer era gritar. Y lo hizo bien. Lo hizo bien. Se dio cuenta, hermanos, Bartimeo, que la ceguera no era un obstáculo para que desde la ventana de la fe, pudiera ver lo que otros no veían. Se dio cuenta, hermanos, Bartimeo, que él era prisionero de sí mismo. Se dio cuenta que las puertas de su cárcel se podían abrir desde adentro. Se dio cuenta que nada podía impedir su paso hacia la libertad. Qué interesante, hermanos, es pensar en esto, en esta actitud de él. Aunque 1000 demonios se buscan la mente de un hombre o una mujer, siempre existirá la oportunidad de ser libres. Porque Jesús, hermanos, tiene la provisión. Jesús es la luz del mundo y es la puerta. Es lamentable, hermanos, que muchas personas se han quedado atrapados en su forma pesimista de pensar, en su forma pesimista de actuar, en su forma pesimista de decidir y hacer. Quedan atrapados allí y no reciben la frescura del Espíritu de Dios porque la incredulidad predomina sobre la fe. Pero aquí vemos, hermanos, a este hombre que hizo lo que podía hacer y lo hizo bien. Y lo que él podía hacer era gritar. Hermanos, yo aprendo aquí de que muchas veces nosotros, hermanos, no ponemos en las manos de Jesús, en las manos de Dios, lo que sí podemos hacer. Imagínense que este hombre no hubiera hecho esto. No estuviera la historia de su vida aquí. Hubiera acabado sus días en la ceguera. Esto nos enseña, hermanos, entonces, que hay que hacer lo que sabemos hacer para la gloria de Dios. Punto número 2, hermanos. Nunca será fácil el camino hacia la libertad. Versículo 48. Nunca será fácil el camino hacia la libertad. Si ustedes ven el versículo, hermano, lo que dice, muchos le reprendían. Muchos, 10, 15, 20, que iban ahí. Qué triste, hermanos. Qué obstáculo, ¿verdad? Para este pobre hombre. Y le reprendían, dice. Como diciendo, ya cállate. ¿Verdad? Eso fue lo que le decían. Molestas con tus gritos. Deja de seguirnos. No dice eso la Biblia, no, pero uno puede imaginar, hermanos, porque aquí dice que le reprendían. Y muchos, no eran unos pocos, era mucha gente. Pero él clamaba mucho más. Y miren ustedes lo que él decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, hermanos, una lección que vemos aquí, no siempre los amigos van a ser amigos a la hora que los necesitemos. Muchos de los que lo conocían a él, en lugar de ayudarlo, más bien se unieron al grupo diciéndole que dejara de gritar. Pero hay una pregunta aquí, hermanos, que parece muy importante.
¿Qué fue lo que motivó al débil mendigo a solicitar misericordia? ¿Qué fue lo que lo movió a pedir ayuda? Miren ustedes, hay algo importante aquí que nos hace pensar. Él era un hombre que tenía conocimiento de Jesús. Y un conocimiento muy grande, que aún ni los mismos fariseos y saduceos no lo tenían. ¿Saben por qué? Por la manera como él se dirige a Jesús. Él usa una expresión, hermanos, muy importante cuando dice Jesús, hijo de David. Esa expresión, hermanos, es una expresión mesiánica. Eso significa que este Bartimeo tenía la fe en su corazón de que aquel personaje que iba pasando por ahí no era cualquier personaje. Era el ungido, era el Mesías. Y por eso se dirige, hijo de David. Hermanos, y eso es muy tremendo, ¿Cómo nos hace pensar? ¿Quién iba a imaginar que este hombre iba a tener ese conocimiento de Jesús? Pero ahí está, él está expresándose esto, reconociendo de quién se trataba, del Mesías, del libertador, de quien se cumplían todas las escrituras. Y con esa actitud y con una fe ferviente, hermanos, creo que hasta el mismo Jesús sorprendió, como veremos más adelante. Jesús se dio cuenta que este hombre veía lo que otros no veían. Otros se creían que veían, como Jesús mismo les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Fíjese cómo está la cosa ahí, ¿no? ¿Quiénes eran los que se creían que veían y eran ciegos? Eran los fariseos y los saduceos, los escribas, toda esta gente culta, gente conocedora de la ley, pero no aceptaban a Jesús como el Mesías prometido, como el Hijo de David. Y Jesús les dirige a ellos cuando dice, vuestro pecado permanece por cuanto decís vemos. Esa vanidad, ese orgullo de ellos les impedía ver quién estaba ahí. Qué tremendo, hermanos, es cuando este hombre hace esa declaración. Por eso Bartimeo continuó gritando una gran verdad teológica, sin importar lo que otros opinaran. Mejor que ninguno, hermanos. Bartimeo los veía con los ojos de la fe y él sabía quién estaba pasando ahí. Punto número 3, hermanos. Jesús se detuvo. Qué momentos tan dramáticos, hermanos, de este hombre, ¿verdad? Dice aquí el pasaje, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Versículo 49. Hermanos, qué bonito, hermoso, tan precioso este momento, hermanos, cuando Jesús se detiene. Y él iba caminando. Pero llega un punto, hermanos, cuando él se detiene. No sé qué señal hizo ahí a los demás discípulos con la mano de que era momento de pararse. Seguramente que les hizo una señal. Deténganse. Y él se detiene. No regresa a donde estaba el ciego.
No, Él ordena a sus discípulos a que vaya donde está el ciego. Él no fue. Él ordena a sus discípulos que vayan. Mandó llamarle. ¿Conocía el Señor a Bartimeo o no lo conocía, hermanos? Claro que sí. Como lo hizo con Natanael, ¿verdad? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Conocía el Señor a Bartimeo, por supuesto, hermanos. Pero él iba caminando, atravesando la ciudad. También este Bartimeo gritaba y gritaba más fuerte. Y el Señor permite que la fe de este hombre creciera más. Y cuando Jesús oye, Jesús, hijo de David, Jesús dijo, hay que detenerse. Esta es una declaración teológica profunda que ni los mismos fariseos y saduceos y escribas habían entendido. A este pobre ciego Bartimeo lo sabía. Por eso Jesús oraba, ¿no? Gracias, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo has revelado a los niños. Se aplica esto aquí en el caso de Bartimeo. ¿Quién iba a imaginar que este hombre tenía tal conocimiento de Jesús? Pero me llama la atención, hermanos, el papel que juegan aquí los discípulos, aquellos que fueron a llamarlo. 3 expresiones muy hermosas que hace mucha falta, hermanos, hoy en día que nosotros pronunciemos. ¿Sí saben cuál es? Ahí está. La primera, ten confianza. Ten confianza. La segunda, levántate. Levántate. La tercera, te llama. Piensen nada más, hermanos, en esas 3 palabras. ¿Cuántas cosas no podemos ser de bendición? ¿Cuántas cosas no podemos ayudar, hermanos, a las personas cuando están en una situación similar? Ten confianza. Levántate. Te llama. Y es que en la agenda de Jesús, hermanos, en la agenda de Jesús, no solo estaba Zaqueo, el publicano, el rico, también estaba este, pobre, ciego, mendigo, estaba en la agenda de Jesús. Por eso, hermanos, es que Él se detiene para atenderlo. Y los discípulos, hermanos, cumplen una función importante. Discípulos, hermanos, a quienes debemos imitar. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos esa misión de acercarnos a las personas con necesidades y decirle, ten confianza. ¿Cuánto dolor hay hoy, hermanos, en el mundo? ¿Cuánta tristeza hay? ¿Cuánta gente necesita una palabra así? Ten confianza, levántate. El Señor está aquí. Seguimos estudiando, hermanos, viendo este caso. Por último, bueno, el penúltimo, no, sí es el último punto. El versículo 50, hermanos. Entonces dice, él entonces, Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Pregunto, hermanos, ¿por qué Bartimeo arrojó la capa? Si su capa era la que le servía para cubrirse del sol, del frío, le servía para sentarse, le servía para taparse, tenía muchas cosas que le ayudaban esa capa. Podemos decir que él dependía de esa capa. Vivía gracias a esa capa. Pero aquí, ¿qué sucede, hermanos?
¿Qué lección vemos aquí, hermanos, cuando este hombre, para poder correr y acercarse a Jesús, él tiene que quitarse esas cosas, hermanos, por las que él dependía? Era un estorbo, pues, era un estorbo para ir y correr hacia Jesús. Entonces él, hermanos, arroja su capa y va hacia Cristo Jesús. Si te aferras, hermano, si te aferras a algo pesado y viejo como tu pasado, despójate de eso. Despójate de eso para avanzar y acercarte a Jesús, porque será un estorbo para ti. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no estamos todavía con esa capa, no queriendo despojarnos? Y no estamos corriendo ni estamos siguiendo a Jesús, porque traemos ese estorbo. Por eso Hebreos dice, quitémonos, ¿verdad?, de todo peso que nos agobia y corramos hacia Jesús. Eso es lo que hizo él, hermanos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Parece que hasta era de más esa pregunta de Jesús, ¿no? Pero él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Como que es obvio, ¿verdad? Decir, Señor, pues, ¿para qué me haces esa pregunta? Pero Jesús siempre va tocando la vida de la persona, la voluntad de la persona, igual como Jesús hizo a aquel hombre que estaba en el estanque. Hermanos, siempre la pregunta de Jesús es importante. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esas son expresiones muy hermosas también, hermanos. Cuando este hombre llega a Jesús, se encuentra con Jesús, ya despojado de su capa, tal cual era él, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. En ese momento, él recobra la vista. Se le caen las escamas de sus ojos y puede ver con toda claridad. Y ya viendo él, ahora camina en pos de Jesús. Ese es el ejemplo, hermanos, que vemos aquí. Cuando nosotros se nos haya ya quitado esa venda de nuestros ojos, la ceguera espiritual, nuestro proceder, hermanos, es seguir a Jesús paso a paso. Seguir en pos de Él. Quitarnos ese estorbo, hermanos, que nos impide seguirle. Porque ya Jesús nos dio la vista, nos dio los ojos para mirar. ¿Qué está pasando en tu vida? Concluyo con estas 3 preguntas. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Tienes una historia de haber perdido dignidad, honor y paz? Clama a Jesús. Grítale. Clama a Jesús y dile que te abra tus ojos para que avive el fuego de la fe en tu corazón. ¿Qué decisión necesitas tomar para que Jesús avive el fuego de tu fe? Hermanos, nosotros estamos en este mundo rodeados de gentes que no ven. De gentes que no ven. Pero si usted ya tiene a Cristo en su corazón, tiene la luz. Sus ojos se han abierto. Sea bendición ahora. Sea luz a aquellas personas que están en tinieblas. Este hombre, hermanos, tan pronto como sus ojos se abrieron, lo que hizo él es caminar y seguir a Jesús. Eso es lo que hay que hacer. Cada día, hermanos, cada día, seguir sus miradas, seguir sus pasos, seguir hacia adelante en pos de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de este hombre que nos enseña, Señor, el camino a seguir.
cómo este hombre ciego tuvo la fe suficiente a hacer una declaración tan importante acerca de Jesús. Jesús se detiene, le da toda la atención, lo saca de la oscuridad a un mundo de libertad espiritual. Padre, este hombre seguía a Jesús, seguramente acabó sus días en este mundo siguiendo paso a paso a Cristo Jesús, convirtiéndose en un fiel seguidor. Seguramente él, no lo dice tu palabra, pero seguramente él compartió este testimonio a cuanta gente pudo hablar de esta experiencia maravillosa de haber sido ciego y en el encuentro con Cristo recobró la vista. Padre, cada uno de nosotros aquí presentes, algunos tal vez, Señor, estamos todavía batallando, encontrándonos con Cristo Jesús, pidiendo su ayuda, pero cargando esa capa que no nos permite. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos hacia Cristo Jesús y seguirle con fidelidad, con compromiso de un verdadero discípulo. Señor, el mundo clama de dolor, de miseria, de tristeza. Y nosotros estamos, Señor, para compartir la luz que es Cristo Jesús. En tus manos ponemos nuestras vidas, Padre Santo. Haznos instrumentos de bendición. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.